Buenos días a todas y todos los asistentes. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social les da la más cordial bienvenida a la 12ª edición de la entrega del reconocimiento Buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas públicas 2021. Con este reconocimiento, el Coneval busca promover y fortalecer la cultura de la evaluación y del monitoreo de la política y programas de desarrollo social de la Administración Pública Federal, así como de los órganos constitucionales autónomos, con la finalidad de mejorar sus resultados. Para la entrega de reconocimientos a las dependencias ganadoras, contamos con la presencia de las y los investigadores académicos integrantes de la Comisión Ejecutiva del Coneval. Consejero Armando Bartra, consejera Rosario Cárdenas, consejero Guillermo Cejudo, consejera Claudia Maldonado, consejero Salomón Ahmad, consejero John Scott, así como del secretario ejecutivo José Nabor Cruz Marcelo y la coordinadora general de evaluación Karina Barrios Sánchez. Cedo la palabra al secretario ejecutivo José Nabor Cruz, que nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, pues muy buenos días a todas y a todos. En verdad, desde Coneval nos congratulamos mucho que nos acompañen el día de hoy. Y sí, efectivamente, para nuestra institución, esta premiación es un hecho bastante relevante, porque sobre todo en el contexto de la pandemia de los últimos meses, pues es muy loable todos los esfuerzos que han llevado a cabo las diferentes instancias de la Administración Pública Federal para mejorar los esquemas de monitoreo y evaluación. Estos dos elementos, sin duda, han sido parte fundamental en la historia del Consejo en cuanto a las mejoras de los procesos de monitoreo y evaluación de los diferentes vertientes de las políticas públicas y de las políticas sociales en nuestro país. El día de hoy que nos reunimos para celebrar esta ceremonia y este reconocimiento, tanto las y los consejeros académicos como su servidor, pues al momento de revisar las diferentes propuestas, los diferentes elementos que fueron incluidos y postulados en la convocatoria que emitimos en meses pasados, pues nos dimos cuenta que claramente las 4 buenas prácticas que estamos reconociendo el día de hoy, pues generaron efectivamente aportes importantes, relevantes para el quehacer de, reitero, la Administración Pública Federal. No solamente y en su momento que estaremos los colegas, consejeras académicos ahondando en cada una de estas 4 buenas prácticas, pues de antemano felicito y reconozco a todos los colegas que estarán recibiendo este reconocimiento, ya que esto también habla claramente de un gran esfuerzo de sus equipos de trabajo, de la consolidación de espacios de avances en cuanto al monitoreo y evaluación. En ese sentido, pues mis más calurosas felicitaciones y reconocimiento a las 4 buenas prácticas que estaremos reconociendo el día de hoy. Y en general, evidentemente, invitamos a aquellos integrantes de la Administración Pública Federal que en las siguientes convocatorias pues vuelvan a postular, vuelvan a participar. Claramente desde Coneval siempre estamos muy interesados en conocer algunos otros elementos de estas buenas prácticas, porque claramente, y lo hemos dicho en algunas otras ocasiones anteriores, pues estos ejercicios de diálogo, de interlocución, finalmente esta ceremonia es un ejercicio de interlocución con otros entes de la Administración Pública Federal, pues también generan no solamente socializar el conocimiento, que es un elemento importante claramente, sino también que el Consejo conozca cómo van adentrándose, cómo desde los enfoques de otras instituciones están mejorando los procesos de monitoreo y evaluación. Concluyo también, como suelo hacerlo, reconociendo al equipo de trabajo del Consejo que estuvo involucrado en la organización de esta ceremonia. Sabemos muy bien que, y lo estamos viviendo ahora mismo, en este esquema híbrido, presencial, virtual, es ciertamente un doble reto logístico llevar a cabo este tipo de ceremonias. Mi reconocimiento a Andrea Díaz, Edgar Muñoz, Claudia Castillo, Verónica Corona, Paola Plata, Marco Vargas, Alonso Aduna, Alejandra Correa, Valentina Saavedra, Leslie Ramírez, Joel González y a la maestra Karina Barrios por haber logrado de manera satisfactoria organizar este evento. Concluyo, pues de nueva cuenta, dándoles la más cordial bienvenida
qué bueno que tenemos aquí de manera presencial algunos de los que van a tener el reconocimiento a bien recibirlo. Algunos se acompañan de manera virtual, así son estos tiempos modernos, pero bueno, nada más calurosa bienvenida y bueno, estoy convencido que tendremos una excelente ceremonia. Muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos las palabras del secretario ejecutivo. Ahora cedo la palabra al investigador académico del Coneval, Guillermo Cejudo, quien nos compartirá unas palabras sobre la importancia del reconocimiento de buenas prácticas. Gracias, Paula. Buenos días a todas, a todos. Es un gusto saludarles y es un gusto dirigirme a ustedes en el marco de esta ya buena tradición de Coneval reconociendo buenas prácticas en el uso de los resultados del monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas públicas. El propósito de este ejercicio es difundir estas prácticas destacadas en el monitoreo y elaboración de las dependencias de la Administración Pública Federal y los órganos constitucionales autónomos. Como decía el secretario ejecutivo, esta es una iniciativa que desde 2009 el Consejo promueve con la expectativa de contribuir al fortalecimiento de una cultura de la evaluación y del monitoreo de la política y de los programas de desarrollo social en el ámbito federal, con la finalidad, que esa es la finalidad de los trabajos de monitoreo y evaluación, que es no acabarse en sí mismos, sino ser utilizados para mejorar las intervenciones gubernamentales. Por eso estas prácticas identificadas dan señales de cómo la evaluación, el monitoreo y la generación de evidencia para la mejora continua se lleva a cabo en la Administración Pública Federal y en los órganos autónomos y sirve para mejorar las decisiones de los gobiernos y la forma en la que las políticas públicas se llevan a cabo. Esto quiero destacar, esas buenas prácticas que se están reconociendo representan no el ejercicio de las actividades mandatadas únicamente por la ley, sino un esfuerzo adicional a lo que la normatividad establece en materia de monitoreo y evaluación. Y a su vez, el avance y el fortalecimiento en el uso de los resultados de los ejercicios de monitoreo y evaluación para mejorar estas intervenciones gubernamentales. Desde luego, hay que señalar con toda claridad que el reconocimiento no premia ni valida el desempeño de los programas, sino que reconoce el trabajo destacado en la generación y uso de evidencia para la toma de decisiones. Para Coneval, este ejercicio, difundir, reconocer las mejores prácticas en la implementación de resultados y acciones de monitoreo y evaluación, es parte de un proceso de aprendizaje institucional nuestro, de las áreas de evaluación y en general del gobierno y del Estado mexicano, para tener un modelo de lecciones aprendidas, es decir, un punto de referencia que muestra, que insista, que demuestre que es factible mejorar el desempeño de los programas y de las políticas públicas. Más importante, y con esto termino, este reconocimiento da cuenta de la construcción en la última década de una comunidad de práctica, de un conjunto de prácticas ejemplares y de un compromiso compartido por el uso del monitoreo y la evaluación como parte rutinaria de la acción gubernamental. Y digo rutinaria no de manera despectiva, como una actividad que se hace sin sentido o solo por el hecho de hacerla, sino al contrario, como la adaptación gradual, pero con cambios perdurables, de una forma de decidir y ejercer la autoridad y los recursos públicos informado por la evidencia, preocupado por la evaluación como insumo para la toma de decisiones y por la capacidad de medirse, evaluarse, rendir cuentas y con ello entregar mejores resultados a nuestro país. Felicidades a todas las instituciones y a todas las funcionarias y los funcionarios que en este espíritu trabajan todos los días por un mejor país. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del investigador Guillermo Cejudo. En la edición 2021 de reconocimiento Buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas públicas,
se premiarán 4 prácticas por su contribución a la cultura de la evaluación y del monitoreo, así como a la generación y uso de evidencia para la toma de decisiones. Sin más preámbulo, iniciamos con la entrega de reconocimientos. El primer reconocimiento es para la Comisión Federal de Competencia Económica en la categoría de generación y uso de evidencia por la generación de evidencia a partir de las iniciativas de evaluación ex ante y ex post de la COFESE en materia de competencia económica. Para recibir el reconocimiento, agradecemos la presencia del maestro José Neri Pérez Trujillo, director general de Planeación y Evaluación de la COFESE. Entrega el reconocimiento el investigador académico del Coneval, John Scott, a quien cedo la palabra. Buenos días. Es un placer y un honor hacer esta entrega del reconocimiento a la Comisión Federal de Competencia Económica por una práctica que es la generación de evidencia a partir de iniciativas de evaluación ex ante y ex post de la COFESE en materia de competencia. Este es en la categoría de generación y uso de evidencia, evidentemente, y en la subcategoría de apropiación y desarrollo de capacidades en materia de evaluación y monitoreo de intervenciones de desarrollo social. La práctica consiste principalmente en ejercicios de evaluación que le permiten a la COFESE establecer pues, el impacto o la incidencia de sus políticas en materia de competencia económica. Para ello, la COFESE desarrolló metodologías de medición, de evaluación ex ante y, por otro lado, de evaluación ex post. Las metodologías ex ante le permiten a la COFESE medir en términos monetarios antes de su implementación los posibles efectos en el corto plazo de las resoluciones que se toman en el pleno de la comisión, y las evaluaciones ex post le permiten establecer, ya ha pasado algún tiempo, el efecto de los mercados afectados por estas decisiones. En términos empíricos, observables, medibles, reales, ¿no? Los informes finales que se presenta en el pleno de la COFESE para su análisis y, de ser el caso, para que sean utilizados como pauta o referencia para la forma de decisiones, pues captan esta evidencia. La COFESE no cuenta con un mandato legal para generar e implementar metodologías de evaluación sobre efectos de sus intervenciones, y es por eso que el hecho de que realice estas evaluaciones como un ejercicio proactivo contribuye pues, a la rendición de cuentas de la institución, permite a la sociedad contar con información sobre la relevancia de la política de competencia, y por ello pues celebramos muchísimo esta práctica y felicito al doctor por esta recepción. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias al investigador John Scott. Ahora cedemos el micrófono al maestro José Neri Pérez de la COFESE. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias al consejero John Scott por sus palabras y en general a Coneval por invitarnos y por conocer este trabajo. Muy buenos días tengan todas y todas. Agradezco la invitación y el reconocimiento por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, a su secretario ejecutivo, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, y a los investigadores académicos miembros de la Comisión Ejecutiva por la convocatoria y el reconocimiento del trabajo que realizamos las instituciones en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. En esta ocasión, la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la maestra Brenda Hernández Ramírez, se disculpa debido a que otros compromisos institucionales ineludibles le impidieron estar en este importante evento. Sin embargo, me pide que les transmita un afectuoso saludo y su agradecimiento por invitar a nuestra institución a formar parte de este distinguido grupo. Para la COFESE, la medición del impacto de sus intervenciones en los mercados es de gran importancia por dos grandes razones. Primero, porque podemos conocer en qué medida cumplimos con el mandato constitucional de que haya competencia en los mercados nacionales. Esto
al identificar el impacto que tiene el bienestar de los consumidores, las sanciones a los cárteles de empresas o al abuso del poder sustancial de mercado, así como al impedir operaciones que limiten la competencia y la libre concurrencia. En este sentido, la evaluación que hacemos de nuestras intervenciones nos permite establecer una meta relacionada con la razón del beneficio generado a los consumidores debido a nuestras resoluciones con respecto al presupuesto asignado a nuestra institución. Es decir, un cociente entre el bienestar generado y el presupuesto ejercido. Gracias a las evaluaciones ex ante y a las evaluaciones ex post que realizamos, podemos afirmar que de manera conservadora hemos generado beneficios a los hogares mexicanos por alrededor de 25,000 millones de pesos, lo cual significa que por cada peso de presupuesto público que recibimos, le regresamos 6.3 pesos a la sociedad en forma de incremento en su bienestar. Lo anterior refrenda nuestro compromiso inamovible con el bienestar de los mexicanos. En segundo lugar, si bien el compromiso de la COFESE es con todas las familias mexicanas, nuestras acciones de política pública tienen un impacto mayor en las familias de menores ingresos. El poder de mercado, la colusión entre competidores y la falta de competencia generalmente se dan en productos relativamente inelásticos, es decir, en bienes y servicios de consumo esencial con pocos o nulos sustitutos, lo cual deja en la indefensión a los consumidores para elegir entre bienes alternativos y le da ventaja a los agentes económicos para cobrar precios más altos sin que los consumidores tengan alternativas de compra. Estas conductas dañan el bienestar de todos los hogares, pero lo hacen aún más en los hogares de menores ingresos. En un estudio publicado por COFESE en 2018, denominado Poder de Mercado y Bienestar Social, justo se analiza la importancia de la política de competencia como un elemento esencial de la política social. En este estudio se analizan 12 mercados de bienes de consumo básico, tales como tortilla, pan, pollo y huevo, carne, lácteos, frutas, verduras, bebidas no alcohólicas, medicamentos, entre otros. Como resultado de este análisis, se identificó la existencia de poder de mercado reflejado en sobreprecios promedio de 98%, lo cual representa una pérdida de bienestar en los hogares de 16% en promedio. Sin embargo, en los hogares del decil de ingreso de menores ingresos, esta pérdida llegó hasta 31%, es decir, el doble que el hogar promedio y 4.4 veces más que el decil de los hogares de mayores ingresos. La presencia del poder de mercado y la falta de competencia daña a todos los mexicanos, pero daña más a quienes menos tienen. De allí que el mismo estudio señala que el efecto pernicioso y generalizado del poder de mercado es diferenciado, pues propicia un incremento en la desigualdad de 7.3%, de acuerdo con la medición del coeficiente de Gini. En respuesta a ello, en estos 8 años, la COFESE ha analizado más de 1,200 concentraciones, y que algunas podrían representar restricciones a la libre competencia y concurrencia, y con valor superior a los 16 billones de pesos. Ha investigado y sancionado colusiones y abusos de poder de mercado con multas por 7,800 millones de pesos y ha intervenido en mercados de la mayor relevancia para el bienestar social, como las licitaciones públicas de medicamentos o insumos médicos, azúcar, tortilla, transporte de pasajeros y de carga terrestre, aéreo, marítimo, gasolinas, diésel, gas LP y electricidad, y el sector financiero, entre algunos otros. Todos ellos son sectores clave para el crecimiento y el desarrollo económico del país y esenciales para el bienestar de los hogares mexicanos, en especial los de menores ingresos. Finalmente, quiero agradecer el papel fundamental que han desempeñado las distintas personas y áreas dentro de la COFESE para que la realización de las evaluaciones ex ante y ex post se den en un ambiente esencialmente técnico y con discusiones muy valiosas sobre el mejor uso de las herramientas metodológicas, cuantitativas y teóricas. En especial a la comisionada presidenta Brenda Hernández por encabezar y apoyar los trabajos de evaluación en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, sin que en efecto, como señaló el consejero Scott, sea una obligación de la COFESE que aún así los
los impulse. A los equipos de la autoridad investigadora y la Secretaría Técnica por sus análisis rigurosos y exhaustivos, al comisionado José Eduardo Mendoza Contreras y a los integrantes del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Política de Competencia por encabezar estas labores y por las horas inagotables de discusión en cada uno de los casos. Y por supuesto, al equipo de la Dirección General de Planeación y Evaluación, a Astrid, Sócrates, Jesús, Mariana, Diana, Miguel, Margarita, Nancy, Brian, Fernando, Carolina, Alejandra, Mónica y Joel, por el trabajo minucioso y comprometido con la evaluación, la transparencia, la rendición de cuentas y la competencia en los mercados mexicanos, porque un México mejor es competencia de todos. Muchas gracias y muchas felicidades a los colegas de las otras instituciones cuyos trabajos también están siendo reconocidos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro José Neri Pérez. Ahora daremos unos segundos para la toma de la fotografía oficial. Muchas felicidades y muchas gracias. El siguiente reconocimiento es para la Secretaría de Educación Pública por los esfuerzos adicionales de generación de evidencia sobre el programa de expansión de la educación inicial en las entidades federativas, en la categoría Cultura de la Evaluación y del Monitoreo. Para recibir el reconocimiento nos acompaña el doctor Salvador Percastre Mendizábal, director de Cooperación Educativa Internacional y Relaciones Multilaterales. Presenta el reconocimiento el investigador académico del Coneval, Armando Bartra, a quien cedo la palabra. Muy buenos días a todos, a todas. Es siempre un gusto hacer reconocimientos por buenas prácticas y en este caso es un honor para mí el poderlas hacer en una que corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Se ha dicho ya, un reconocimiento de las buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de políticas públicas de 2021 y en este caso se trata de premiar los esfuerzos adicionales de generación de evidencia en el programa de expansión de la educación inicial. Estos esfuerzos adicionales desarrollados precisamente en las entidades federativas. El que recibe, y me da mucho gusto ser yo el portador de este reconocimiento, es el doctor Salvador Percastre, director de Cooperación Educativa Internacional y de Relación Multilateral. El reconocimiento corresponde a la categoría de Cultura de la Evaluación y el Monitoreo y a la subcategoría de Desarrollo de Capacidades para la Cultura de Evaluación y Monitoreo. Y se trata del programa de expansión de la educación inicial. Y como ya se ha dicho para el caso anterior, estos programas por norma tienen la obligación de ser evaluados. Sin embargo, lo que estamos reconociendo es que en este caso la Dirección General de Desarrollo Curricular decidió ir más allá del mandato, ir más allá de la obligación de evaluación convencional, desarrollando no solo la revisión documental y el trabajo habitual de gabinete que corresponde al caso, sino también información adicional de carácter cualitativo, obtenida mediante trabajo de campo, en lo que incluyó entrevistas, grupos focales, con los equipos de trabajo del programa, con otros actores educativos, con los padres de familia, las madres y los padres de los estudiantes. Este es el trabajo adicional que proporciona información cualitativa que no estaba contemplada necesariamente en la norma de evaluación y que es la que estamos premiando. En la idea, y lo repito porque es un concepto fundamental que nos inspira a nosotros en Coneval, pero creo que inspira a todos los servidores públicos, de que si queremos mejorar las cosas, si queremos mejorar los programas, necesitamos medir, necesitamos evaluar. Y quizás lo más importante en este ejercicio
es que al resultar exitoso, hoy forma parte de los lineamientos operativos del programa y hoy este ejercicio va a ser repetido, se realizará de manera homologada en todos los estados de la República, en todas las entidades federativas. Coneval premia una buena práctica, no el programa en sí, ya lo ha dicho aquí Guillermo, sino las buenas prácticas en el monitoreo y la evaluación de los programas. Pero yo quisiera destacar que en este caso, además de la buena práctica en cuanto tal en sí misma, el reconocimiento tiene importancia, o a mi juicio tiene particular importancia, tiene un valor agregado, un valor adicional esta nueva práctica, porque se refiere a un programa de expansión educativa en el nivel inicial. La educación, lo sabemos, es hoy fundamental, es un tema fundamental, es un reto fundamental en la política social, en el cumplimiento de los derechos, en este caso el derecho a la educación, por el impacto de la pandemia sobre la educación, sobre todos los niveles educativos y las secuelas de este impacto en las futuras generaciones. Por lo tanto, cualquier acción importante de monitoreo y evaluación en programas que van dirigidos a las cuestiones educativas, en este caso específicamente en el nivel inicial, son particularmente plausibles en la coyuntura actual de daño al sistema educativo y de daño a la educación y por lo tanto de daño a las futuras generaciones que hay que revertir y que lo ocasionó la pandemia. Lo segundo es que lo que se adiciona a la evaluación, lo que se agrega a la evaluación, lo que fue aportado más allá de la norma, ahora estará incorporado a la norma, son aspectos cualitativos generados mediante trabajo de campo. Todos sabemos que el trabajo de campo, y sobre todo el trabajo de campo en las condiciones en las que estamos, en las condiciones de la pandemia, plantea dificultades, plantea problemas adicionales. El decidir desarrollar un trabajo de monitoreo y evaluación que incluya trabajo de campo y que incluya trabajo de campo en las entidades federativas es sin duda un aporte importante. Y finalmente, y ya lo he estado mencionando, el hecho de que esto va a ser replicado en las entidades federativas, la federalización de una metodología de evaluación de campo, que implica que en todas las entidades, en todos los estados de la República, se van a estar haciendo este tipo de evaluaciones. Todo esto es loable, todo esto es plausible. Enhorabuena, pues, a la Secretaría de Educación Pública por este reconocimiento que me honra transferir, que me honra informar. Gracias. Muchas gracias al investigador Armando Bartra. Solicitamos al doctor Salvador Percastre que pase a recibir el reconocimiento y nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todas y todos. Es para mí un verdadero honor y un gusto estar el día de hoy con todas y todos ustedes en este evento, magnífico evento híbrido presencial y por videoconferencia. En primer lugar, agradecer por supuesto al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a su secretario ejecutivo, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, por supuesto a la comisión ejecutiva representada por el doctor Guillermo Cejudo, a la doctora Claudia Moreno, a todos y todas los miembros de la comisión ejecutiva, por supuesto a la maestra Karina Barrios Sánchez, coordinadora general de evaluación, a las y los colegas representantes de las instituciones de la Administración Pública Federal que reciben los galardones, al maestro José Neri Pérez Trujillo de la Dirección General de Planeación y Evaluación del COFESE, a la maestra María Isabel Monterrubio del Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía, y por supuesto al doctor Felipe Alonso Hernández, coordinador general de Política del Usuario, pues del IFT. En primer lugar, debo decir que con justicia, con toda justicia,
este galardón, este premio, tendría que haberlo recibido la maestra Irma Lidia Luna Fuentes, la coordinadora nacional del programa de expansión de educación inicial, ya que es quien coordinó los esfuerzos de acción de este programa. Acudo en representación de la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación de la Secretaría de Educación Pública, que es la instancia de la SEP que coordina todos los esfuerzos de justamente política educativa y mejores prácticas. Pero para ser totalmente justos, el trabajo, el reconocimiento y el esfuerzo tiene que estar centrado para la maestra Irma Lidia Luna Fuentes, que es la coordinadora nacional del programa, y por supuesto para la Dirección General de Desarrollo Curricular y para su titular, la maestra Norma Rodríguez Lozano, y evidentemente encabezando la subsecretaria de Educación Básica, la doctora Marta Belda Hernández Moreno. Voy a ser muy breve. Quiero también agradecer, por supuesto, la participación del doctor Armando Bartra Vergés, un gran investigador, conocemos bien su obra y es un verdadero privilegio el poder estar compartiendo la entrega de este galardón a la Secretaría de Educación Pública. Efectivamente, como ya lo mencionaba el doctor Bartra, es un programa que ha tenido un gran impacto positivo en la educación inicial, en la educación básica, un programa que ha contemplado monitoreo y evaluación de este programa, de esta política educativa, pero este esfuerzo adicional que se hizo desde la Coordinación Nacional del Programa de ir más allá y poder obtener evidencia científica, poder hacer un trabajo de campo, a poder hacer monitoreo y evaluación y poder tener un repositorio de información que pueda permitir elaborar publicaciones académicas, elaborar informes estadísticos, elaborar evidencia científica contrastada que incluso pueda ser susceptible de publicación, y esto evidentemente que marca una pauta, marca una diferencia, marca un camino para el hacer de las políticas públicas. Desde la Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación estamos en ese trabajo de articulación con instancias nacionales e internacionales para poder propiciar y difundir, por supuesto, mejores prácticas en el ámbito educativo nacional. Resaltar que este gran programa se alinea evidentemente con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3 en cuanto al derecho a la educación, por supuesto a la Ley General de Educación en cuanto a la prioridad del interés superior de niñas, niños y adolescentes, jóvenes, por supuesto, en ejercicio de su derecho a la educación. Está alineado, por supuesto, con el programa sectorial de educación que establece como objetivos prioritarios garantizar el derecho a la población de México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, y, por supuesto, implementar e impulsar medidas para favorecer el ingreso y la permanencia en el sistema educativo de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes provenientes de grupos históricamente discriminados. Adicionalmente a esto, está alineado el programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente en el Objetivo 2, Hambre Cero, en el Objetivo 4, Educación de Calidad, y en el Objetivo 3, Reducción de las Desigualdades. Este programa, que pretende ampliar la cobertura del servicio educativo para llegar a la población infantil que no ha sido atendida y que vive en comunidades de alta marginación y rezago social, para garantizar su derecho a la educación desde los primeros años. Entonces, es un programa loable que evidentemente ha tenido un impacto positivo en la educación básica, en la educación inicial, sobre todo en sectores históricamente marginados. No me resta más que agradecerles a todas y todos en el Coneval, por supuesto, a sus autoridades, a todo el equipo que le acompaña, y nuevamente que vaya este reconocimiento para la Coordinación Nacional del Programa, para la Dirección General de Desarrollo Curricular, para la Subsecretaría de Educación Básica y para las y los coordinadores estatales del programa. Que esto estamos seguros que será un incentivo para todas y todos ellos para continuar con este trabajo de promoción, de desarrollo de no solamente el programa en cuanto a política pública y a mejores prácticas, sino en cuanto a la relevancia de la evidencia científica para poder promover políticas públicas en beneficio de la sociedad, particularmente y especialmente en los
los más desfavorecidos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Salvador Percastre y ahora daremos unos segundos para la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias. La siguiente práctica en ser reconocida es el Inventario de Demanda de Información Estadística y Geográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la categoría Generación y Uso de Evidencia. Para recibir el reconocimiento, agradecemos la presencia de la maestra María Isabel Monterrubio Gómez, Directora General de Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del INEGI. Entrega el reconocimiento la investigadora académica del Coneval, Rosario Cárdenas, a quien cedo la palabra. Gracias. Es para mí un gusto premiar esta práctica, que como se señaló es un inventario de demanda de información estadística y geográfica. Este inventario identifica y sistematiza las necesidades de información estadística y geográfica para la toma de decisiones que están orientadas a impulsar específicamente el desarrollo nacional, así como generar los elementos para producir e integrar información de este Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es una de las atribuciones del INEGI. Y lo hace a través de utilizar una minería de textos, lo que permite que de manera permanente se esté actualizando ese inventario y con ello identificar las demandas de información que van surgiendo en el tiempo. Este inventario integra los requerimientos y obligaciones de información estadística que están establecidas en 5 áreas muy importantes para el país. Están en los tratados internacionales, suscritos por el Estado mexicano, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias, en el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas derivados. La amplitud de las áreas que cubre entonces nos da idea de qué es lo que aporta para el país. Y este esfuerzo tiene como propósito apoyar la toma de decisiones para la producción de información estadística y geográfica por parte de las unidades del Estado productoras de este tipo de información. Es un esfuerzo muy importante porque integra y sistematiza un conjunto de demandas de información estadística y geográfica de gran utilidad para la orientación de las actividades que llevan a cabo las instituciones públicas que participan en los órganos colegiados del propio Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los cuales pueden tomar decisiones de manera objetiva e independiente sobre qué información estadística y geográfica se puede proponer para su producción. Pero habría algunos otros elementos que recuperar de esta muy buena práctica. Al estar concentrado en recuperar la normatividad que regula el trabajo de las instancias del Estado, lo que nos permite es distinguir todos los elementos que están señalados como de interés y de importancia para responder a las obligaciones y atribuciones que tienen dichas instancias. Y particularmente me voy a referir al hecho de haber recuperado todos los señalamientos sobre generación de información estadística en los tratados internacionales, porque eso suma a la reforma constitucional de 2011 que señala la importancia de este espacio para el cumplimiento de los derechos. Y esta me parece es un elemento que particularmente podríamos recuperar de esta buena práctica. Distingo las áreas de oportunidad entonces, donde el propio INEGI va a producir información, y si lo sumáramos a un mapeo de lo que INEGI ya produce, estaríamos distinguiendo qué más necesitamos para garantizar que las normatividades tienen sustento, que tienen los elementos para ser monitoreadas y evaluadas en términos de lo que le interesa particularmente a Coneval y otros espacios de evaluación.
Creo que la ampliación de este esfuerzo y llevarlo a nivel estatal sería algo que colocaría al país en otro espacio, en un espacio no solamente de liderazgo en la región, sino también de posibilidad para completar la, la imagen de cómo estamos en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. La posibilidad de reconocer las normatividades estatales, sus planes de desarrollo y, muy importantemente, cómo homologar para garantizar que entonces el derecho, que debe ser igual para todos, tenga los mismos sustentos desde el punto de vista de la generación de información estadística. Los datos son muy importantes, nos permiten visibilizar los diferentes problemas que enfrentamos y su magnitud. El trabajo que Coneval lleva a cabo así lo ha mostrado y el que hace INEGI de manera central también. Pero sin el acceso a esa información, no estaríamos en condiciones de concretar otro derecho igualmente importante para la población, donde INEGI juega un papel fundamental, y es el derecho a la información de la población. Es por eso que entonces me da particular gusto esta buena práctica y me congratulo del premio que estamos entregando el día de hoy. Felicitaciones. Muchas gracias a la investigadora Rosario Cárdenas. Solicitamos a la maestra Isabel Monterrubio del INEGI que pase a recibir el reconocimiento y nos dirija unas palabras. A las investigadoras e investigadores académicos que forman parte de este consejo, a los organizadores, a los galardonados también que me antecedieron y a todos los aquí presentes. Agradezco y recibo con orgullo a nombre del Instituto este reconocimiento, en esta ocasión por el desarrollo de una herramienta que identifica, sistematiza y documenta las necesidades de información estadística y geográfica que se deben generar para la toma de decisiones que impulsen el desarrollo nacional, y que me refiero al inventario de demandas de información estadística y geográfica, conocido como el IDIED, y como ya lo mencionó la doctora Cárdenas. Este inventario orienta la producción e integración de información de relevancia nacional por parte de las unidades del Estado, productoras de información estadística y geográfica, para atender lo comprometido, como ya lo mencionó la doctora Cárdenas, por el Estado mexicano, en tratados internacionales, en la Constitución Política y sus leyes secundarias, así como en el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas derivados. De esta forma, contribuye al cumplimiento de una de las características que debe tener la información, la de pertinencia, proporcionando información relevante para responder a preguntas como ¿qué información debemos producir? ¿Cuál es la más importante? ¿Y qué criterios debemos tomar para su producción? El INEGI siempre ha trabajado con el objetivo de mantenerse vigente, adaptándose al contexto actual y encarando los retos que se ha encontrado en el camino como productor de información y coordinador del SNIEP. El desarrollo de esta herramienta es resultado de esta visión, ir incorporando la explotación de grandes volúmenes de información, aplicando técnicas de análisis de datos, como la minería de textos, para su actualización continua, mediante la búsqueda de patrones para la identificación de demandas de información. Es tarea del Instituto el asegurar la incorporación de nuevas tecnologías en nuestros programas de trabajo, pero sobre todo, que éstas cumplan con los principios bajo los cuales se rige el sistema, esto es, los de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. Solo de esta manera podremos asegurar que los datos generados haciendo uso de ellas tengan la calidad necesaria para informar a la sociedad que servimos. Quisiera aprovechar este espacio para destacar la labor que hace el Coneval,
una institución que siempre ha trabajado de la mano con el INEGI, utilizando la información que produce el Instituto y el Sistema Nacional de Información para atender el mandato establecido en el artículo 26 constitucional, el referente a producir información para la Planeación Nacional del Desarrollo, así como para su seguimiento y evaluación. En el INEGI nos enorgullece continuar aportando herramientas innovadoras para facilitar el trabajo de los usuarios de la información. El estar hoy con ustedes es un premio a una gran labor institucional bajo el liderazgo de su titular. Si bien este proyecto se llevó a cabo en el seno de la Dirección General de Coordinación del SNIEC, que tengo el honor de presidir, la contribución de otras unidades administrativas del Instituto, como la de la Coordinación General de Informática, fue fundamental para su integración y desarrollo. Quisiera hacer una mención especial y reconocimiento póstumo a la maestra Angélica Rocío Mondragón Pérez, directora general adjunta de coordinación de los subsistemas nacionales de información, quien fue el líder e impulsora de este proyecto, y que el día de hoy, junto con su equipo de trabajo, estaría orgullosa de recibir este reconocimiento. Gracias, Oscar, Rafa, Dagoberto y todos que estaban con Rocío y que estuvieron y están aquí presentes con nosotros. Sin más, a nombre del INEGI, de los miembros de su Junta de Gobierno, una vez más le doy las gracias a Coneval y reitero el compromiso que tiene el Instituto con la sociedad y el Estado de producir información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Buen día a todos. Agradecemos las palabras de la maestra Isabel Monterrubio. Ahora daremos unos segundos para la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias. Nuestro último reconocimiento es para el Instituto Federal de Telecomunicaciones por el diagnóstico de cobertura del servicio móvil en los pueblos indígenas con base en información proporcionada por los concesionarios en el año 2020, en la categoría Generación y Uso de Evidencia. Recibe el reconocimiento el doctor Felipe Alfonso Hernández Maya, coordinador general de la política del usuario. Entrega el reconocimiento el investigador académico del Coneval, Salomón Nahmad, a quien cedo el micrófono. Muchas gracias por poder participar en esta importante entrega de reconocimientos a las instituciones de carácter federal, como en este caso el Instituto Federal de Telecomunicación. Me siento muy contento porque hace aproximadamente una década que se celebró en el municipio de Tlahuitoltepec, en la región Mije de Oaxaca, una reunión precisamente para destacar la importancia de las telecomunicaciones en las zonas indígenas de México y de América Latina. En esa reunión se reconoció el gran trabajo que realiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y hoy me siento contento de
poder saludar y felicitar al doctor Felipe Hernández Maya por este reconocimiento al trabajo que realizan, sobre todo el diagnóstico para utilizar los sistemas de información geográfica en localidades con presencia de población indígena en México, que cuentan o no cuentan con acceso a cobertura de servicio móvil en las tecnologías de acceso 2G, 3G y 4G, tomando como referencia los 66 grupos étnicos o pueblos indígenas identificados en el país. Este integra al análisis de variables como el índice de marginación y la tenencia de equipos celulares para cada uno de los analizados. Para su elaboración de este trabajo contó con el apoyo, y me parece relevante, la participación interinstitucional con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a través del intercambio de información de bases de datos de las localidades con presencia y concentración de población indígena. No hay que olvidar que México tiene 2.500 habitantes y cerca de 800 municipios indígenas, de los cuales cientos de comunidades, localidades, ejidos, rancherías, etcétera, que no cuentan con el sistema de interconexión nacional. Pero qué bueno que el instituto insiste en este trabajo y los resultados del diagnóstico fueron la integración de un informe de los resultados que se publicó en el portal electrónico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la generación de capas de datos georreferenciados para cada uno de los grupos étnicos de México, en los cuales se identificó si contaban o no con acceso a cobertura del servicio móvil, que es muy importante para todas las familias y las comunidades indígenas de México. Este diagnóstico es de los primeros esfuerzos que se realizan en el país enfocado en la cobertura de comunidades con población indígena. Me es muy grato poder decir que este reconocimiento es por su excelente trabajo y labor en favor de los pueblos indígenas de México. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del investigador Salomón Ahmad. Ahora cedemos la palabra al doctor Felipe Hernández del IFT. Muy buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Gracias, muy amables. Saludo con mucho gusto a todas las autoridades, principio del Coneval, que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, a mis colegas, compañeros de la Comisión Federal de Competencia Económica, Secretaría de Educación Pública y del INEGI. Acudo honrosamente y muy contento en representación del presidente del instituto, el maestro Adolfo Cuevas Tejas,
a la entrega de este importantísimo reconocimiento. Déjenme decirles que en lo personal es un gusto, y sobre todo que sea Coneval quien esté entregando este premio, por muchas razones. Lo que se mide se puede mejorar. Es el eslogan que yo ahora capto, que veo de primera mano, y déjenme platicarles cómo nace este diagnóstico. Para muchas y muchos de los aquí presentes no es ajeno, por supuesto, es un tema histórico, es un tema de deuda, de deber cívico, de obligación moral y gubernamental para las personas que estamos en las instituciones públicas. Por supuesto, estar atentos de lo que sucede en nuestros núcleos poblacionales más marginados. Los pueblos y comunidades indígenas históricamente son el fiel reflejo de este tipo de comunidades en nuestro país, y desafortunadamente lo tengo que decir antes de que se iniciara este diagnóstico, pues habíamos escuchado mucho en tratándose de temas políticos, de pueblos y comunidades indígenas. Estaban para un lado los pueblos, para otro lado los traían en discursos, etc. Y lo cierto y lo lamentable es que ninguna institución gubernamental se había dado a la tarea de arrastrar el lápiz para, en este tema tan importante que es la conectividad, saber ciertamente cómo están nuestros pueblos y comunidades indígenas. Déjenme decirles, y las personas que aquí nos acompañan, muchos de ellos investigadores, se parte de premisas falsas a veces, se parte de inferencias. Inferimos que los pueblos y comunidades indígenas están más alejados y por ende los que no tienen servicios, inferencia que puede ser correcta, pero si no se aterriza y si no se hace el estudio analítico de fondo, justamente de allegarse de la evidencia que nos permita llegar a esa conclusión, pues estaremos únicamente en eso, en una inferencia. Y hasta por lo menos el año 2017 en este país, déjenme comentarles que no había ningún solo estudio a nivel gubernamental en el que se hubiera analizado cuál era la situación de nuestros pueblos y comunidades indígenas en tratándose de un tema fundamental, de un derecho humano hoy en día, como se trata la conectividad y el acceso a los servicios de telecomunicaciones. En ese sentido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se dio a la tarea, como bien lo comentaba don Salomón, de estrechar lazos. Este trabajo es un trabajo conjunto, es un premio que el día de hoy me permito decir expresamente, es un premio compartido para las instituciones que nos han permitido impulsar este proyecto, entre otras CONAPO, para saber los índices de marginación en los cuales se encuentran estos pueblos y comunidades, y por supuesto el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con quienes desde el año 2017 hemos venido trabajando de manera muy constante, porque este es el cuarto estudio que se hace de este tipo y se seguirá realizando anualmente, porque, vuelvo a repetir, lo que se mide se puede mejorar y necesitamos saber cómo va la evolución en tratándose de cobertura y conectividad de estos pueblos y comunidades indígenas. Lo que se hizo básicamente fue utilizar la información que nos dan los operadores de telefonía móvil, y que era información que se utilizaba por el instituto para realizar diferentes cuestiones, entre otras, saber en dónde se tienen que realizar monitoreos, dónde tiene que haber verificaciones, y esta información de alguna manera lo que nos permitió fue empezar a hacer estas intersecciones, esta capilaridad, para poder en diferentes capas poder identificar otro tipo de data, como en este caso la información que tenía el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas relacionada con los 66 pueblos y comunidades que están en nuestro país. El primer ejercicio fue un ejercicio muy ambicioso, no únicamente nos quedamos con el análisis para saber cómo está cada uno de estos 66 pueblos y comunidades. Ya sabemos, por ejemplo, en qué porcentaje tienen tecnología 2G, 3G e inclusive 4G. Como ustedes saben, a nivel tecnológico, la telefonía móvil tiene
estas tres variantes. 4G es lo último que se tiene a nivel tecnológico y era indispensable poder identificar cómo está cada una de estas tecnologías en cada uno de estos 66 pueblos y comunidades. Pero no nos quedamos ahí. Lo que se hizo en ese primer estudio fue inclusive identificar cuáles eran las principales actividades económicas, cuáles eran las lenguas y empezar a tener un reporte lo más robusto posible para que después se pudieran hacer otro tipo de cruces. Imaginemos, y ahora hoy en día ya tiene el instituto un reporte para zonas agrícolas que justamente tiene que ver con temas de cobertura. Ahora identificamos cuál es el cruce que existe entre un pueblo y comunidad indígena con la actividad agropecuaria que tiene, cuál es el nivel de cobertura que se tiene y si eventualmente este esquema tecnológico puede potenciar el desarrollo de cada uno de estos pueblos y comunidades. En el reporte que hoy se premia, también incluimos el nivel de marginación, que es importante identificar esto. Déjenme decirles que nuestro país, y todos lo sabemos, geográficamente está muy accidentado. Podemos, en alguna primera conclusión, saber que algún pueblo o comunidad indígena que está atrás de una montaña, pues justamente por esa obstrucción geográfica es que no recibe el servicio, pero si sabemos que su índice de marginación no es tan alto, es probable que con el despliegue de infraestructura de operadores se pueda tener un nivel, se pueda nivelar justamente el acceso de mercado para este tipo de pueblos y comunidades. Por el contrario, lugares que no tienen alguna cuestión de interferencia geográfica, pero que tienen un nivel de marginación bajo, podemos de alguna manera concluir, una segunda conclusión sería que ahí en esa población en específico, en esas poblaciones, pues es justamente la asequibilidad la que está jugando un papel importante para que los usuarios de esas comunidades no puedan acceder a servicios de telecomunicaciones. En suma, se trata de un esfuerzo muy importante. Quiero agradecer, por supuesto, la apertura que han tenido las comisionadas en su momento, que estuvieron en el instituto, ahora los comisionados, porque este tipo de trabajos y de esfuerzos, déjenme decirles que no están en estatuto, no están de manera específica en alguna ley o en algo que nos obliga a realizarlo, sino que se realiza con el esfuerzo, con la iniciativa de muchos colaboradores, de muchas personas que tienen la camiseta bien puesta para identificar estos temas nuevos, para poder aportarle algo al país y sobre todo para que ayude a las y los habitantes de estos pueblos y comunidades indígenas que sin duda alguna, vuelvo a repetir, tenemos una gran obligación y un deber moral para estar generando políticas públicas en favor de ellos. Nuestro agradecimiento de nueva cuenta para todos los integrantes del Coneval, una felicitación para todos los colegas que también recibieron el reconocimiento el día de hoy y muy buenas tardes. Agradecemos las palabras del doctor Felipe Hernández. Ahora daremos unos segundos para la toma de la fotografía oficial. Muchas gracias. Felicitamos a quienes recibieron un reconocimiento en esta edición del reconocimiento a las buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas públicas 2021. Para finalizar el evento, le damos la palabra a la investigadora académica Claudia Maldonado, quien nos dirigirá un mensaje de clausura. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto como investigadora académica y como ciudadana saludarles y dirigirles unas palabras en el marco de este momento de festejo y de reconocimiento de prácticas innovadoras, comprometidas, con arrojo, que nos demuestran que esa aspiración con la que el Estado mexicano inició hace ya casi 20 años la apuesta a la orientación a resultados como un mecanismo
para mejorar el valor público de las intervenciones, para mejorar la capacidad del Estado de hacer realidad su compromiso social y su mandato constitucional, es posible, ¿no? Por eso estoy muy contenta, porque estas prácticas que hemos reconocido muy merecidamente el día de hoy dan cuenta de que esa visión, esa apuesta al poder transformador de la evaluación, del monitoreo y del compromiso con el uso de la evidencia y el diálogo franco y honesto respecto a los diagnósticos de los problemas públicos y respecto a los alcances de las intervenciones y de las políticas públicas, es una apuesta ganadora para los ciudadanos y para la gestión democrática en el país. Por eso estoy muy contenta el día de hoy y escuchar los testimonios de quienes recibieron en representación de sus equipos este merecido reconocimiento por las buenas prácticas también da fe de esto. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es el despliegue de innovador, comprometido y riguroso de métodos mixtos de minería de textos, de trabajo de campo, de integración de metadatos, enfocados en dar resultados a la ciudadanía, en tener mejores diagnósticos para tomar decisiones y en construir un debate y un entorno para la toma de decisiones que, como bien se señalaba hace unos minutos, que se base en la evidencia y no en la inferencia empíricamente no fundada o en la especulación. Tener mejor información y sólidos diagnósticos de la naturaleza de las enormes brechas sociales que tiene el país y las enormes barreras de acceso y de entrada que tienen las y los ciudadanos todos los días para acceder a los derechos sociales y tener oportunidades equitativas de desarrollo, pues son una materia de la mayor importancia. Y para eso necesitamos las mejores herramientas que nos puedan dar, sí, la metodología, sí, la ciencia, sí, la evidencia, pero también el compromiso sostenido de funcionarios públicos todos los días para coordinarse de manera distinta, colaborar de manera distinta e ir más allá de nuestras funciones institucionales obligatorias para generar este ambiente de gestión pública distinta. Hace 20 años, cuando apostamos a la orientación a resultados, cuando iniciamos este largo camino de apuesta a la orientación a resultados, pues decidimos como país construir reglas, instrumentos, procesos y capacidades que ha sido difícil, lento e incluso hasta conflictivo construir de manera incremental. Construimos todas estas herramientas para poder diagnosticar, diseñar y mejorar las políticas públicas. Y en tiempos normales, y como señaló al inicio de nuestra ceremonia nuestro secretario ejecutivo, en tiempos de crisis, de shock, de afectaciones, estas herramientas destacan aún más por su sentido estratégico, porque nos permiten innovar, reaccionar y eventualmente prevenir y anticipar, que es algo a lo que nos gustaría aspirar como país, un sector público capaz de prevenir y anticipar con la mejor evidencia y la información disponible. Pero este tránsito a la orientación a resultados, que tiene una lógica democrática y de construcción de valor público, también requiere un cambio en las mentalidades, en las modalidades de gestión, de operación y de coordinación. Y eso es algo que quiero destacar especialmente, que el Consejo ha reconocido y tradicionalmente con este reconocimiento de buenas prácticas. Estamos reconociendo la utilización de todas las herramientas disponibles y obligatorias en el marco de la orientación a resultado, pero en realidad lo que estamos celebrando y visibilizando como ejemplos a seguir es todo lo que está más allá de estos instrumentos, que es el compromiso de las y los funcionarios públicos, la vocación por la innovación y la apuesta a tener este tipo de herramientas para responder de manera mucho más eficaz, eficiente y responsable a la naturaleza cambiante de los desafíos que enfrentamos, cada quien desde sus instituciones
y cada quien desde sus diferentes capacidades institucionales. Aquí vimos 4 ejemplos muy destacados de cómo es posible poner estas herramientas y este compromiso al servicio de la reducción de la brecha digital, al servicio de la reducción de la pérdida de bienestar concentrada en hogares de menores ingresos por efecto de estructuras de mercado que no son competitivas, el enorme poder del uso de minería de textos para generar inventarios y plataformas de información que den los insumos necesarios para tomar mejores decisiones y para monitorear y evaluar los procesos y los resultados de ese mismo proceso de toma de decisiones. Sin duda, estas 4 prácticas reconocidas nos dan una esperanza a todos, por eso insistí al inicio de que no les dirijo estas palabras solo como investigadora académica, también como ciudadana, en ver que sí es posible, aún en contextos adversos como el que estamos viviendo en este momento, poner al método científico, a la evidencia, a lo mejor que conocemos de la metodología y el compromiso por la innovación al servicio de la ciudadanía. Al final del camino, estas herramientas no sirven si no se utilizan. Son instrumentos que pueden ser estériles si no los ponemos genuinamente al servicio del valor público, al servicio de la producción de resultados, de la rendición de cuentas, de la mejora y, por supuesto, del aprendizaje, que es otro componente que hemos querido destacar en estas prácticas reconocidas, que tenemos mucho que aprender de la iniciativa, el proceso, el trabajo, los métodos, pero también de los resultados que ustedes han obtenido con estas estrategias. Al final de cuentas, hacer realidad el compromiso social del Estado mexicano es un trabajo de todas y todos. Hacerlo acompañados de buena información, buena evidencia y un compromiso riguroso por la mejora, por el aprendizaje y por la innovación al servicio del ciudadano siempre es alentador, y creo que estas prácticas nos dan una gran emoción porque revelan que hay instancias en las que es posible esto hacerlo, que esa es la dirección en la que hay que avanzar y que este compromiso por dar resultados a los ciudadanos y por tener mejores políticas con mejores instrumentos y con mejores mecanismos de autocorrección y aprendizaje es un camino que hemos recorrido desde Coneval desde hace 16 años, el Estado mexicano por más de 20 años y como ciudadanos lo vivimos todos los días. Es un momento para mí, lo digo con toda franqueza, de entusiasmo porque el poder transformación de la evaluación, el monitoreo y la evidencia está aquí, lo estamos celebrando y habrá que seguir contribuyendo para que se construya de manera más generalizada, se fortalezca y, como decía Guillermo Sejudo al inicio, se rutinice en el mejor sentido del término, que sea parte cotidiana, orgánica del quehacer gubernamental, porque de eso depende la actualización del mandato social del Estado mexicano que todos queremos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la investigadora Claudia Maldonado. A continuación, el secretario ejecutivo, a quien cedo la palabra, nos compartirá un mensaje de cierre del evento Buenas Prácticas 2021. Gracias, Paola. Te agradezco también tu excelente moderación de este evento. Y bueno, reiterar, y son 3 mensajes finales. El primero, una calurosa felicitación a las instituciones que el día de hoy hemos reconocido, a la SEP, COFESE, INEGI y FITEL. Me parece que evidentemente lo que han exhibido el día de hoy pues son mecanismos de buenas prácticas que seguramente estaremos revisando, y que yo invito a todos quienes nos siguen por la transmisión virtual, pues que también puedan revisar estos 4 ejemplos de excelentes procesos de mejora en cuanto al monitoreo y evaluación desde los ámbitos de competencia de estas 4 instituciones. En segundo lugar, me congratula mucho que en cada una de sus intervenciones de las 4 instituciones que nos han acompañado el día de hoy, hay una palabra muy clara y es un común denominador, que es la evidencia. Y sobre todo, lo que ustedes nos han manifestado, que inclusive estas acciones que ustedes postularon van más allá de sus obligaciones normativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente tienen como un
uno de sus grandes objetivos de sus tareas diarias es generar información que sea útil a la sociedad mexicana. En ese sentido, pues claramente hay una convergencia con el trabajo que desde hace varios años, desde la génesis del Consejo, pues hemos plasmado como una tarea fundamental para este país, que es generar información, generar evidencia en cuanto a la política pública y por lo que le corresponde a Coneval, la evaluación de la política social de nuestro país. Por eso también celebro muchísimo, como bien lo decía la consejera Claudia Maldonado, que el día de hoy estemos reconociendo este esfuerzo en aras no solamente de la transparencia, de fortalecer nuestra democracia, sino también del uso de la evidencia como un instrumento fundamental en la eficiencia del gasto público de nuestro país. Y finalmente, como mensaje de cierre, pues reiterar a todos aquellos que nos siguen por estas transmisiones, pues no solamente reitero que revisen lo que estas 4 instituciones han presentado y que les hemos reconocido, sino que también la invitación queda abierta para las siguientes convocatorias. Sabemos que el uso de los mecanismos de monitoreo y evaluación, si bien siempre son históricamente importantes, relevantes, sigo muy enfáticamente manifestándolo en esta época post-COVID, la cual sin lugar a dudas dejó muchas afectaciones en el ámbito socioeconómico, pues es verdaderamente importante fortalecer los esquemas de monitoreo y la cultura de evaluación. Esa es una tarea diaria del Coneval, es un compromiso permanente que tenemos como institución para la sociedad mexicana y en ese sentido, pues esperemos encontrarnos, esperemos muchas postulaciones en la siguiente convocatoria y bueno, reiterar de nueva cuenta nuestro agradecimiento como institución a los postulantes ganadores, aquellos que no tuvieron un triunfo, llamamos de esa manera en esta ocasión, pues los combinamos a que vuelvan a postular en las siguientes convocatorias. Muchísimas gracias a todas y a todos que de manera presencial, de manera virtual, nos han acompañado el día de hoy. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. En nombre de las y los investigadores académicos, del secretario ejecutivo y la coordinadora general de evaluación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social agradece su asistencia. Para mayor información sobre las iniciativas premiadas, pueden visitar nuestro sitio web www.coneval.org.mx, así como nuestras redes sociales. Buenas tardes.